Hola, muy buenas. Si observáis en el número de visualizaciones de los vídeos del canal, veréis que parece que suscitan un especial interés aquellos vídeos que tratan acerca del consumo del coche eléctrico. Es un tema en el que yo, ya habéis visto, he dedicado varios vídeos, pero la intención de los mismos no era sino explicar que si bien los coches eléctricos son algo más caros, dependiendo del modelo, evidentemente, que un coche convencional, luego también es verdad que hay una diferencia importante en el consumo de combustible. O sea, hay un dinero que comparado un coche térmico con uno eléctrico en una utilización exactamente igual, sobre todo en los desplazamientos diarios por ciudad, el eléctrico tiene un consumo 5 o 6 veces inferior, aparte de temas de mantenimiento, etc. Sin embargo, por el tema de comentarios y tal, veo que muchas veces se está dirigiendo, o la opinión parece que se dirige solamente, y con el tema de las visualizaciones es lo que puntualizaba, veo que el interés sobre el coche eléctrico viene muy enfocado al tema del consumo, del ahorro que supone. Ya os lo había explicado, yo no tengo nada que ver con BMW ni con el mundo de automoción, simplemente me compré este coche y quería compartir lo que significa tener un coche eléctrico con todos vosotros. El tema del consumo, para todos aquellos que estáis mirando, supongo que todos los del canal, tenéis un interés en coches eléctricos, tenéis esa curiosidad. El tema del consumo debe ser lo menos importante a la hora de decidirse por un coche eléctrico. Es decir, cuando se ven comentarios acerca de no, es que un diésel no compensa porque al final... Vamos a enfocar el canal hacia la otra banda. Vamos a mirar cuál es realmente la diferencia de tener un coche eléctrico. Entonces, este vídeo lo vamos a hacer circulando para que vosotros mismos podáis apreciar si esto realizado con un coche térmico sería lo mismo, diésel o gasolina. Entonces, vamos a dar un paseo. Nos ponemos el cinturón y arrancamos el coche. Arrancado, como ya sabéis. Ponemos la marcha y vamos a circular. ¿Qué se me ocurre explicaros del coche eléctrico? Lo primero que se percibe, que todo el mundo percibirá con el coche eléctrico. Y desde aquí lo que me gustaría, todos los que veáis el canal, que hicierais, es que sin ningún compromiso os acerquéis a probar cualquier coche eléctrico del mercado. Los concesionarios están para eso, las marcas de coches todas ganan mucho dinero, todos nos hemos comprado un coche en algún otro momento, con lo cual ya les hemos pagado el servicio. ¿Qué podemos destacar de un coche eléctrico? Lo primero que todo el mundo dirá, tengo la ventana abierta y sin embargo el silencio. El silencio de un coche eléctrico, en mi caso, yo lo veo fundamental. El poder ir en el coche, hablando con la familia, como si estuvieras en el salón de tu casa. Voy a cerrar la ventana para que, por si tened en cuenta que estoy grabando con un móvil, tampoco la calidad va a ser perfecta. Pero lo único que se escucha en un coche eléctrico es el rodar propio de las ruedas. El motor apenas hace un ligero zumbido cuando aceleras fuerte, pero sobre todo a velocidades bajas, en ciudad, silencio. Eso es incomparable. O sea, no podemos obviar esa diferencia. La bisabuela de mi mujer nos comentaba hace unos meses, cuando yendo a buscarla con el coche eléctrico, y la señora con ya más de 80 años decía, oh, esto... Y me dio un ejemplo que me pareció fantástico. Ella recordaba como unos familiares suyos, unos conocidos suyos, vivían en la calle Aragón de Barcelona cuando todavía pasaban trenes a vapor. Un tren de carbón. Imaginaros lo que suponía cruzando la calle Aragón, que es cruzar toda Barcelona,
de este a oeste. Y los edificios a ¿cuánto? Es una calle ancha, pero 20 metros. Bueno, por lo que comentaba, ya era conocido que en la calle Aragón las paredes estaban negras y claro, la calidad de vida de esa gente viviendo en la calle Aragón pues, se limitaba muchísimo porque cruzaban los trenes por allí. La vía evidentemente no se podía hacer subterránea, porque con trenes a vapor la distancia subterránea no tengo ni idea de cuál puede ser, pero seguro que muy poquita, para que no se ahogue la gente ahí dentro. Y la señora lo comentaba como algo natural y tiene toda la razón del mundo. Imaginaros la calle Aragón de aquí, no demasiado, cuando todos los coches sean eléctricos. Imaginaros la diferencia que va a suponer para toda la gente que vive allí, en cuanto a ruido y en cuanto a humo. Hemos comentado el tema del silencio. El tema del humo no os lo voy a enseñar, pero el coche circulando, un coche eléctrico, no emite nada. Aquí sí, pero podemos entrar con el tema de dónde generas la energía. Sí, vale, pero el coche en sí es totalmente sostenible y no contamina nada. Y ese es el principal motivo por el que os tenéis que comprar un coche eléctrico. No por si ahorráis más o ahorráis menos. Evidentemente, además luego os ponéis unas placas solares y no contamináis nada y ahorráis todo. Pero ese es el a más a más. ¿Qué más diferencias del coche eléctrico se me ocurren enseñaros? Como veis, no tenemos marchas. Estoy diciendo un montón de obviedades. El coche eléctrico tiene marcha adelante y marcha atrás, no necesita nada. Electrónicamente él invierte, supongo, la polaridad del motor, o yo no soy ingeniero, no sé cómo se hace. Pero aquí simplemente le ponemos para adelante o para atrás. ¿Por qué? Porque el motor eléctrico es tan superior a un motor térmico, que tiene tanta fuerza y un rango tan alto de revoluciones del motor. Vamos a hacer un stop y no vamos a perder la atención. Fantástico, ¿veis? Dejadme introducir otra pequeña ventaja. Aceleración. Porque viene al caso del tema del motor. Cuando el motor, al tener un par constante, no es constante, cuando llega a un número de vueltas muy alto empieza a perder par, pero es justo lo contrario. Bueno, los motores térmicos tienen una curva, vendría a ser lo mismo, pero en el motor eléctrico es lineal en el principio y luego decae. ¿Qué supone eso? Que al final el motor eléctrico es tan versátil. Un motor térmico, imaginároslo sin marchas. Las marchas en un motor de gasolina o diésel son imprescindibles porque el motor no es capaz de moverse a un régimen de revoluciones suficientemente amplio como para tener fuerza arrancando de cero y moverse a una velocidad rápida. O si imaginaros que el coche fuera en primera, o imaginaros un coche que solo tuviera segunda, pues arrancaría, le costaría arrancar y a 50 por hora iría haciendo un ruido escandaloso y no tendría más fuerza. Otro de los puntos muy importantes del coche eléctrico es la aceleración. No lo vais a notar evidentemente, pero la aceleración del coche eléctrico, ahora que salimos de la población, es muy contundente. Entonces, ¿qué te permite eso? Dos cosas que voy aquí a rebatir. Lo primero, esa pérdida de deportividad. Muchísima gente dice, no, pero es que la deportividad, porque es más... Bueno, yo tengo que reconocer que era una de esas personas. Ya sabéis, yo tenía un Abarth y me lo compré con cambio manual, porque estaba el cambio electrónico, pero dije, no, esto para conducirlo con cambio manual. Yo era de esa mentalidad. Bueno, estaba equivocado. El dinamismo, la deportividad, no está en que tengas que cambiar marchas. A mí me sigue gustando cambiar marchas, de vez en cuando, o sea, no quiere decir, pero como una cosa clásica. Es decir, bueno, tiene su gracia, pero como curiosidad nada más, no porque sea una ventaja en el día a día. En el día a día tú vas con tu familia o vas circulando por motivos de trabajo, por lo que sea, y lo que quieres es ir cómodo. Entonces es muchísimo mejor. Voy a poner el aire, perdonad. Ya está, puesto. Pues es
mucho más práctico un coche sin marchas. Por un aspecto, lo que decíamos, la deportividad no te está quitando la deportividad, os aseguro, y en este caso sí que sin haber probado todos los coches eléctricos del mercado, ni mucho menos, pero sí que he probado también un Renault Zoe, y siendo un coche muy bueno, muy aceptable, no deja de ser un Clio con 88 caballos. Entonces, no es comparable a la aceleración que tiene el i3 y no es abismal el abismo que hay entre, ya os pondré el comentario de la oportunidad que tuve de probar un Tesla Model S. Ya habéis visto que en internet circulan muchísimos vídeos remarcando la diferencia, bueno, haciendo pruebas de aceleración de coches Ferraris, Lamborghinis, etcétera, contra Tesla Model S. En la aceleración pura les vence a todos. Entonces, a lo que me vengo a referir es que no tiene sentido comparar un coche térmico con un coche eléctrico, porque parte de una base totalmente diferente. La aceleración que te permite, o sea, la comodidad que te permite circular a tu velocidad correcta, normal por la vía, y cuando aparece un tractor, cuando aparece un camión, cuando hay cualquier circunstancia, un coche que circula más despacio, inmediatamente pisar el acelerador es muchísimo más seguro. No tiene nada que ver, te aporta un nivel de seguridad y de comodidad que no te lo aporta ni siquiera un coche automático. Por ejemplo, un coche automático, pues vale, fantástico, ya es un avance con respecto a un cambio manual. Y no vamos a entrar, todos habréis visto cuántas veces nos pasa un vehículo conducido por alguien que necesita hacer una revisión en la autoescuela de los principios del cambio de marchas, que pasa delante nuestro con un diésel en segunda, toda la calle. Bueno, o sea, además, el tema de que no tenga marchas implica que no tenemos que saber conducir en exceso, porque no lo necesitas. El problema de un cambio manual es que hay gente que lo puede utilizar de forma conveniente, pero hay muchísima gente que no. Entonces, enumerando las ventajas del coche eléctrico, que me enrollo como una persiana y no va a quedar claro. Silencio, ya habéis visto. El silencio, la comodidad de conducir un coche eléctrico no es comparable. Luego ya veremos los comentarios o... No, porque los diésel han mejorado muchísimo. Fantástico. Lo que os decía, antes de poner un comentario, por favor, dirigiros a un concesionario de Nissan o de Renault o de BMW, que estarán encantados en dejaros probar un coche eléctrico. Lo probáis y entonces comparáis. Decís, hombre, sí, los diésel han mejorado mucho. Yo estaba contentísimo con mi coche diésel, pero no se puede comparar. Es una tecnología diferente. La aceleración, lo mismo, más de lo mismo. No se puede comparar. Es otro punto. Podemos tener un DSG de Volkswagen que cuando yo le pise bajará de marcha, lo que quieras, perderá el tiempo. En el coche eléctrico será acelerar inmediatamente, el motor sale. ¿Por qué? Porque es otra tecnología, es diferente. No tiene que hacer lo que hace el otro coche, que lo puedes intentar mejorar lo que quieras. Tú puedes intentar que el coche de gasolina sea lo suave que quieras. Puedes intentar hacer que el diésel sea muchísimo más suave y poner volantes bimasa y no sé qué rollos para que aquello vibre menos. Fantástico. Es una cafetera y aquello tiene un movimiento en su motor y unas características que tú lo puedes afinar lo máximo posible, pero el motor eléctrico parte con que no tiene esos problemas, tendrá otros. Y un comentario que os quería hacer aquí es, me parecen curiosos los ejemplos de defensa de lo convencida que está la población acerca de los motores diésel y de lo bien que van. Sin entrar al detalle de por qué nos han vendido la moto, de que los motores diésel son tan buenos o qué intereses en lo que sea, en vendernos gasoil o... No voy a entrar en eso porque lo desconozco. Algo habrá. El tema está en que en los años 90 hubo una fuerte campaña para colocar entre fabricantes o gobiernos o lo que sea motorizaciones diésel en todo el parque automovilístico.
Bueno, ahora va a venir otra serie de años en la que nos van a quitar de la cabeza lo contrario. O sea, nos van a decir que son malos porque no se puede permitir que haya tantos motores diésel en la carretera. Y van a venir los coches eléctricos. Entonces, no veo lógico ni defender lo indefendible del motor diésel. Me refiero, hay que ser objetivo. El motor diésel tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero los coches no dejan de ser coches. A partir de ahora ya veréis cómo se va a popularizar el motor eléctrico y va a ser una maravilla. Pero a lo mejor de aquí unos años el canal deriva con que os estoy diciendo que el motor eléctrico es una castaña. Porque ha salido el motor de lo que sea y es mucho mejor. No me veréis, o espero no acabar diciendo el motor eléctrico sigue siendo lo mejor. No es verdad. Seamos objetivos. El diésel es lo que es. El motor gasolina es lo que es, y al final lo que queremos con el coche, que es un lujo, que es un gasto, que no es un ahorro. Si queréis ahorrar, no os compréis un coche, desde ese punto. Entonces, no confundamos los términos, no defendamos lo indefendible, seamos objetivos. Entonces, para poner punto y final a este vídeo comentario, que no deja de ser un comentario totalmente subjetivo y personal acerca de mi opinión del motivo por el que hay que comprarse un coche eléctrico, vosotros podéis tener una opinión totalmente diferente. El punto más importante, o el motivo que yo encuentro para comprarse un coche eléctrico, no deja de ser la rebeldía de decir a los fabricantes que tú lo que quieres consumir es este tipo de producto. Por el futuro que ello te permite, por el cambio en cuanto al modelo energético, en cuanto al modelo de sostenibilidad que ello te permite. Los coches eléctricos hoy en día tienen un precio muy caro, desorbitado para lo que son, pero eso cambiará en el momento en el que la gran mayoría de gente, cuando vaya a comprarse un coche eléctrico, un concesionario, entre y diga: ¿qué coches eléctricos tienes para ofrecerme? Y el que te ofrezca el mejor coche eléctrico sea el que más vehículos esté vendiendo. Eso veréis que va a ser exponencial. A partir de ahora pues vamos a encontrar campañas de desprestigio, evidentemente pagadas como en tantas cosas por los lobbies de la gente que ya está ganando dinero con los productos y con los servicios que se ofrecen actualmente. Pero bueno, eso tenemos que ser capaces de discernir qué es lo que nosotros creemos internamente y qué es lo que nos están vendiendo, y apostar nosotros por lo que creamos más conveniente. En este caso, a unas sabiendas de que estás pagando un poco más por un producto que te están cobrando más por el bajo índice de ventas que tiene en este momento. Pero eso ya es una decisión personal. Es lo que decíamos, un coche nunca sirve para ahorrar, un coche es un lujo. En el caso de que queramos pagar por algo, tenemos que decidir si queremos pagar por este modelo o por aquel. Lo que os decía, mi humilde opinión. Hasta luego.